Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio de Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por la lección número 12 programada para el sábado 17 de diciembre, la cosmovisión bíblica. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera Tesalonicenses 5:23. La Biblia comienza con el libro del Génesis capítulo 1 y 2 con el relato de nuestros orígenes en el diseño divino de la creación, donde todo era bueno en grande manera, Génesis 1:31. Pero todo esto quedó oscurecido por la presentación del drama del pecado y de la muerte, introducidos en nuestro mundo con la caída de Adán y Eva, Génesis 3, versos 6 y 19. En su último libro, el Apocalipsis, se amplían los detalles del origen del pecado hasta el clímax del conflicto con la restauración de todas las cosas, cuando Dios creará un nuevo cielo y una nueva tierra donde mora la justicia. Segunda de Pedro 3:13, destacándose que dicha restauración será una realidad por la victoria de Cristo sobre Satanás, el pecado y la muerte. Apocalipsis 1:5 y 12, verso 11. Esta interpretación de la realidad de nuestro mundo, de la naturaleza humana, de la vida y del misterio de la muerte, se define como la cosmovisión bíblica. Y como hemos visto en estudios anteriores, es muy diferente a la que se presenta en los sistemas religiosos, tradiciones ancestrales y en la nueva era, con su visión cargada de misticismo, superstición y de espiritismo, que no brindan ni seguridad ni esperanzas certeras. Solo la Biblia presenta el impacto del pecado en la raza caída. La desobediencia afectó los sentidos, los pensamientos, las emociones y se materializó en una serie de acciones que han traído la miseria, el sufrimiento y la desgracia en nuestro mundo. Pero también se nos presenta cómo Satanás ha seguido obrando con astucia, lleno de ira porque sabe que tiene poco tiempo y que llegará pronto su destrucción. Apocalipsis 12:12. ¿Y cómo hará el diablo para engañar al mundo entero? En un espectro religioso tan diverso, parecería imposible que Satanás los aglutinara a todos en una sola religión. Pero la cosmovisión del libro de Apocalipsis revela que habrá una triple alianza, influida por el poder de Satanás, que concentrará las religiones del mundo bajo los símbolos del dragón, la bestia y el falso profeta. Apocalipsis 16:13. En estos tres frentes, que serán el paganismo y las religiones no cristianas, y el cristianismo católico y protestante, también habrá dos doctrinas que propiciarán esa unidad contra Dios y su verdad, y son la doctrina de la inmortalidad del alma, que es el nexo con el espiritismo, y la de la santidad del domingo, el falso día de reposo, que es el nexo con Roma. Con estos tres frentes ecuménicos y estas dos doctrinas cardinales, el enemigo de la verdad preparará al mundo entero para su asalto final del drama de rebelión. Y existen otros símbolos que describen estos mismos poderes, como lo son la bestia semejante al leopardo y la bestia semejante a un cordero, que hablará como un dragón. Apocalipsis 13 del 1 al 10, 13 del 11 al 17 y Apocalipsis 12:17. Pero paralelamente también el pueblo leal de Dios es representado por el remanente escatológico y se distinguirá por su obediencia a la ley de Dios y su fe en nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 14:12. Y aunque en cierta medida los poderes en rebelión aliados y liderados por la bestia lograrán una aparente victoria, ya que Juan vio que se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Apocalipsis 13:3 y 4, la predicación del fuerte pregón del tercer ángel desenmascarará los engaños y planes malévolos del maligno. Apocalipsis 14 del 6 al 13. Y aquellas personas sinceras que abracen la verdad en la hora undécima se salvarán abandonando los sistemas falsos y opositores a Dios y a su palabra. Apocalipsis 18:4.
De esta manera la humanidad tendrá la oportunidad provista por Dios para aceptar o rechazar el último mensaje de advertencia y escapar de la destrucción final que vendrá sobre todos los seguidores de Satanás en ocasión de la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 17, 14, 19, 21 y 20, verso 10. Nuestro estudio de la cosmovisión bíblica se centrará en el ser humano como un todo indivisible y su desarrollo físico, intelectual y espiritual y social, tomando como modelo la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo y la guía del Espíritu Santo en nuestra preparación para coronar la victoria en la segunda venida de Cristo con grande poder y gloria. Y luego finalizaremos con las aplicaciones pertinentes. Comencemos. La cosmovisión bíblica del ser humano integral tomando como modelo la vida ejemplar de nuestro Señor Jesucristo. Leemos en Lucas 2:52 que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. El texto destaca las 4 dimensiones del crecimiento de Cristo, nuestro Salvador encarnado, en lo mental, en lo físico, en lo espiritual y en lo social. Y aquí nos dejó un firme testimonio de obediencia a la voluntad de Dios, siguiendo al pie de la letra los propósitos divinos, con una vida plena de desarrollo de todas sus facultades y en todas las dimensiones de su ser, siendo el único ser plenamente perfecto en su humanidad y con una obediencia incuestionable hasta la muerte, a la voluntad de su Padre Celestial. Cristo en su ministerio terrenal desarrolló un triple ministerio salvífico, descrito en Mateo 4:23. Jesús enseñaba, predicaba y sanaba a los enfermos de su pueblo. Combinaba lo físico y lo intelectual y lo espiritual. Veía de forma integral e indivisible al ser humano. Esto no es lo que se enseña en los púlpitos populares, que en su mayoría enfatizan únicamente la salvación del alma, en detrimento del cuidado de la mente y del cuerpo. Por estas poderosas razones no debemos restringir nuestra religión solo a la dimensión espiritual, porque el propósito de la redención es restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor y la recuperación de su perfección original, promoviendo el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma y prepararlo para la venida de Cristo. Y aunque no podemos ser nunca iguales a Jesucristo en su desarrollo pleno, podemos seguir su ejemplo e imitarle para nuestro propio beneficio, cifrando nuestra confianza en sus logros obtenidos por su sacrificio en la cruz del Calvario y por su ministración e intercesión en el santuario celestial, porque los resultados serán para toda la eternidad. Si nos hemos convertido en discípulos de Cristo, aprenderemos de Él cada día. Aprenderemos cómo vencer algún rasgo de carácter detestable. Cada día copiaremos su ejemplo y nos acercaremos un poco más al modelo. Si alguna vez hemos de heredar estas mansiones que Él ha ido a preparar, aquí debemos estar formando caracteres tales como la de los moradores de allí. El instructor de la juventud, 21 de noviembre de 1883, a fin de conocerle, página 122. Los requisitos de Dios son hechos con sabiduría y bondad. Al obedecerlos, la mente se expande, mejora el carácter y el alma encuentra la paz y el descanso que el mundo nunca puede dar ni quitar. El instructor de la juventud, del 7 de mayo de 1884, a fin de conocerle, 122. En nuestro avance acerca de la cosmovisión bíblica presentamos la falsedad de la teoría dualista de un cuerpo mortal con un alma inmortal, como base de diferentes formas de pensamiento, tanto en los ámbitos del paganismo, del cristianismo, del panteísmo y las expresiones modernas promovidas por la nueva era. En la perspectiva pagana griega se veía el cuerpo como la prisión del alma que era libre en ocasión de la muerte. El cristianismo ve al cuerpo únicamente como la morada temporal de un alma inmortal que de forma no muy consecuente tendrá que dejar la gloria celestial para ser reintegrada al cuerpo en la resurrección. Por su parte, el panteísmo diviniza el cuerpo humano porque su concepción de Dios está inmersa en el universo. Para ellos todo es Dios y el cuerpo humano
es parte de la sustancia divina integrada y universal. En más de una ocasión hemos escuchado los adagios: cree en ti, conócete a ti mismo y conocerás a Dios. Por el contrario, la Biblia presenta en su perfección original a Adán y a Eva, teniendo la imagen de Dios, en su simetría física como en su carácter moral, Génesis 1, 26, 27. Esto fue casi borrado por el pecado, pero en la redención, Dios nos ayuda a glorificar a Dios en todas las dimensiones de nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, 1 Tesalonicenses 5:23, y como un privilegio exclusivo de los creyentes nos presenta a nuestro cuerpo como el templo de Dios y la morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16, 17 y 6, verso 19. Y nos presenta también el deber de glorificar a Dios con lo que comemos y bebemos, o con el uso que le demos al cuerpo y a la mente. 1 Corintios 6, 20, 10, 31, Efesios 4, 23 y Romanos 12, verso 2. Por causa del pecado ha sobrevenido degradación física y moral, enfermedad, vejez y muerte. Por esta razón el mensaje del Evangelio eterno presenta la restauración integral del ser humano a su condición original por la obra de la redención efectuada por Cristo. Esto incluye la salud física, mental y espiritual. 3 de Juan, verso 2. Y cuando en ocasión de la segunda venida de Cristo lo corruptible se vista de incorrupción y lo mortal se vista de inmortalidad, 1 Corintios 15, 53, 54, y con el acceso al árbol de la vida las extensiones serán para toda la eternidad. Apocalipsis 2:7 y 22:14. Juan escribió a Gayo: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. 3 de Juan, verso 2. La prosperidad a la que Juan se refiere es integral, abarca los aspectos de la vida completos. En nuestra salud física, mental y espiritual, el cuidado de la mente y del cuerpo y de la vida espiritual como un deber religioso. No debemos contaminar el cuerpo, que es el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Porque yo soy Jehová vuestro Dios, y por tanto os santificaréis y me seréis santos, porque yo soy santo. Así que no os contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Levítico 11:44. Y podemos ver también Levítico 3:17, Hechos 10:14 y capítulo 15, verso 20. Y 1 Corintios 10:31, cuando dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. En el proceso de regeneración obrado por el Espíritu Santo para Dios, no es difícil conceder un paladar santificado que se sienta complacido comiendo y bebiendo sanamente para la gloria de Dios. La mayor alabanza que los hombres pueden ofrecer a Dios es llegar a ser sus medios consagrados por los cuales Él pueda obrar. Él nos pide todo el corazón, démoselo, es suyo, tanto por derecho de creación como de redención. Nos pide nuestra inteligencia, démosela, es suya. No sois vuestros, fueron comprados con precio. 1 Corintios 6, 19, 20. Dios requiere el homenaje de un alma santificada que por el ejercicio de la fe que obra por medio del amor se haya preparado para servirle. Sostiene ante nosotros el más alto nivel ideal, el de la perfección. Nos pide que nos manifiestemos en absoluta y completamente en favor de Él en este mundo, así como Él está siempre en favor nuestro en la presencia de Dios. Hechos de los Apóstoles 452. Los hombres no serán nunca temperantes hasta que la gracia de Cristo sea un principio viviente en el corazón. Ninguna mera restricción de su régimen alimenticio los curará de su apetito enfermo. No practicarán la temperancia en todas las cosas hasta que sus corazones sean transformados por la gracia divina. Consejos de régimen alimenticio, página 40. Las circunstancias no pueden producir reformas. El cristianismo propone una reforma del corazón. Lo que Cristo obra dentro se realizará bajo el dictado de un intelecto convertido. El plan de Dios es comenzar con la raíz misma de todas las dificultades, el corazón, y entonces del corazón mismo surgirán los principios de justicia. La reforma será exterior así como interior. Consejo para el régimen alimenticio, página 40.
Pertenecéis al Señor porque Él os ha creado. Le pertenecéis por causa de la redención porque dio su vida por vosotros. Preservad cada parte de la maquinaria viviente para que podáis usarla para Dios. Preservarla para Él. Vuestra salud depende del uso correcto del organismo. No malgastéis ninguna porción de las facultades dadas por Dios, sean físicas, mentales o morales. Todos vuestros hábitos deben de ser puestos bajo el dominio de Dios. El Instructor de la Juventud, 7 de abril de 1898. Hijos e hijas de Dios, página 173. La cosmovisión bíblica nos presenta el cuidado de la mente. En 1 Corintios 2:16, Pablo dijo: nosotros tenemos la mente de Cristo. En el contexto, Pablo expone que cada ser humano conoce lo que hay en su mente, corazón, pensamientos íntimos, deseos e intenciones y planes, y estos estarán ocultos a la vista de los demás, salvo que los revele o que los manifieste visiblemente en sus acciones. 1 Corintios 2:11. Los pensamientos, sentimientos e inclinaciones determinarán si somos carnales o espirituales, si nuestro móvil son las cosas de este mundo o las celestiales, o son el favor predominante de la vida. En esta esfera, cambiar de ambiente, aislarse, romper contacto con personas o lugares que recuerden nuestra vida antigua, ayudan, como dice Salmo 1:1 y Proverbios 5 del 1 al 8, pero no son suficientes para vencer la tentación y el pecado. Necesitamos el milagro de la transformación del corazón o de la mente por la obra del Espíritu Santo. Cristo explicó: porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. Marcos 7 del 21 al 22. Esto significa que nuestra mente debe transformarse para que nuestro comportamiento cambie, porque Dios promete en el nuevo pacto que por medio del Espíritu pondrá su ley en la mente del pueblo y la escribirá en su corazón. Jeremías 31, del 31 al 33, Hebreos 8, del 8 al 10, Hebreos 10, 16 y Ezequiel 36, 26. La claridad de nuestra visión de la verdad será proporcional a nuestra comprensión de la palabra de Dios. Obtendré una comprensión clara y un juicio sólido como si se volviere a Dios al haber alcanzado un grado más alto de inteligencia. Review and Herald del 18 de diciembre de 1913, párrafo número 8. Y tomo 1 de Mente, Carácter y Personalidad, página 104. En el Sermón del Monte, Cristo magnificó y engrandeció la ley, Isaías 42, 21. Él profundizó el alcance espiritual de la santa ley de Dios en el nivel de los pensamientos y de las intenciones, Hechos 4:12, Mateo 5 del 17 al 48, y enseñó que el hombre puede ser perfecto en su esfera, así como Dios en la suya. Reflejemos a Jesús, página 65. Cuando está en el corazón el deseo de obedecer a Dios, cuando se hacen esfuerzos con dicho fin, Jesús acepta esa disposición y el esfuerzo como el mejor servicio del hombre, y suple las deficiencias con sus propios méritos divinos. Las señales de los tiempos, 16 de junio de 1890, Mensajes Selectos, tomo 1, página 448. En Colosenses 2:18 se explica que a partir de la conversión la mente queda sujeta a la influencia y control del Espíritu Santo. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y el resultado es que nosotros tenemos la mente de Cristo. La vida del cristiano no es una modificación o mejora de la antigua, sino una transformación de la naturaleza. Se produce una muerte al yo y al pecado y una vida enteramente nueva. Este cambio puede ser efectuado únicamente por la obra eficaz del Espíritu Santo. Mensaje para los jóvenes, página 108. Continuamos con la guía del Espíritu Santo en nuestra preparación para coronar la victoria en la segunda venida de Cristo. En Juan 16:13 se nos dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él lo guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber todas las cosas que habrán de venir.
El protagónico papel de la tercera persona de la divinidad del Espíritu Santo es imprescindible para alcanzar la preparación exitosa que corone la victoria en la segunda venida de Cristo. La cosmovisión bíblica lo presenta como el agente divino que aplica los beneficios del sacrificio de Cristo en la cruz y de su intercesión en el santuario celestial, que produce la convicción del pecado y de la necesidad de salvación. Pero yo digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera os lo enviaré, y cuando Él viniere convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16, 7 y 8. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo, 1 Corintios 12, 3. Él es el Espíritu de verdad que nos guía a toda la verdad y nos dará un claro conocimiento de las cosas que habrán de venir. Juan 16, 13. Y nos investirá de poder para cumplir la misión evangelizadora en el mundo. Hechos 1, 8. Cristo fue ungido por el Espíritu Santo y con poder, Hechos 10:38, y por el Espíritu Santo echaba fuera demonios y contrarrestó la obra de Satanás. Mateo 12:28, Lucas 11:20. El diablo ha atacado a Cristo en su preexistencia y divinidad, y también al Espíritu Santo en su personalidad y divinidad, y lo hace para producir dudas acerca de su papel preponderante en la redención. Por otra parte, mediante una falsificación en algunas esferas del cristianismo, influye a que se preste atención únicamente a los llamados dones, ministerios y operaciones del Espíritu Santo, 1 Corintios 12 del 4 al 6, sin dar la importancia a la obra regeneradora y transformadora de las vidas dentro del proceso de la santificación bíblica. Tito 3, verso 5. Así como influyó en el pasado en el Simón el Mago, quien quería poseer los dones del Espíritu sin querer el Espíritu regenerara sus vidas. Hechos 8 del 4 al 24. Al describir a sus discípulos la obra y el cargo del Espíritu Santo, Jesús trató de inspirarles el gozo y la esperanza que alentaba su propio corazón. Se regocijaba por la ayuda abundante que habría provisto para su iglesia. El Espíritu Santo era el más elevado de todos los dones que podía solicitar a su Padre para exaltar a su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se habría estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a su cautiverio era asombrosa. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que vendría no con energía modificada, sino en la plenitud del Espíritu Divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente participante de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer las tendencias hacia el mal heredadas y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia. El deseo de toda la gente es página 625. El Espíritu Santo fue quien inspiró a los escritores bíblicos, 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:21. También ilumina la mente para entender el mensaje de salvación y nos guía al conocimiento de la verdad y nos dirige en nuestra experiencia cristiana saludable. Juan 17:17, 16:13 y Romanos 8:14. Jesús advirtió en el Sermón del Monte acerca de las conversiones espurias de vidas que están en abierta rebelión contra la santa ley y la santa palabra. Él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 7 del 21 al 23. Y no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. La vida de aquellos guiados por el Espíritu Santo está en plena armonía, tanto con las enseñanzas de la Biblia como con la de la santa ley de Dios. Otra de las maravillosas obras del Espíritu es producir en nosotros la convicción y no la simple convencimiento de lo que significa la vida cristiana. El Espíritu Santo testifica en nosotros que somos hijos de Dios. Romanos 8, 14 y 16. La permanente asistencia del Espíritu a partir del día del Pentecostés mantuvo
en constante diligencia y activa consagración a la Iglesia Apostólica, a tal grado que ellos estaban preparados para recibir el regreso de su Señor. Sin embargo, Cristo en las parábolas de las 10 vírgenes, Mateo 25 del 1 al 13, y Pablo en Efesios 4:30 y 1 Tesalonicenses 5:19, nos advierten contra el peligro de dejar apagar el espíritu o contristarlo por el descuido espiritual. Especialmente en el sermón profético del Monte de los Olivos, Jesús llamó la atención a la necesidad de la preparación espiritual para la segunda venida, ya que los engaños serían fuertes, extraviarían aún si fuera posible los escogidos, Mateo 24, 4 y 24. El Señor también indicó que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría, Mateo 24, 12, y habría una tendencia de postergar la preparación espiritual para atender asuntos de menor importancia e irrelevantes, y a esto se le conoce como procrastinación, que sería muy característica en los últimos días. Acerca de esto, Cristo en Mateo 24, del 44 al 48, nos habla del siervo fiel y prudente, que alimenta la grey, y que aquel que para cuando su Señor volviere le hallará haciendo su voluntad. Pero también habló del siervo malo, quien decía en su corazón: y por sus obras mi Señor tarda en venir. Él había perdido la prioridad de la debida preparación espiritual, tenía tiempo para las distracciones del mundo, y veía con malos ojos y maltrataba a quienes vivían en una vida diligente de servicio y preparación espiritual. Mateo 24 del 49 al 51. Todas las promesas de salvación están expresadas en tiempo presente continuo. Lo mismo ocurre con estas invitaciones espirituales que están registradas en el Salmo 95 del 7 al 8, Hebreos 3, 7 y 8 y 15 y Hebreos 4, 7. Ahí se presenta la solemne invitación: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No podemos dilatar el tiempo de la preparación. El día de hoy nos pertenece, el mañana le pertenece únicamente a Dios. Si no hacemos diligentemente, estamos desperdiciando miserablemente el tiempo de la gracia. La Biblia nos exhorta a ser fieles hasta el último día de nuestra vida, Apocalipsis 2:10, o hasta la venida de Cristo, Mateo 24:46. Puede ser la última vez que el Espíritu Santo nos toque para la salvación, y se puedan cumplir las dolorosas palabras, dice Jeremías 8:20. Pasó la siega, llegó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. El hecho de que un hombre no sea hipócrita no mengua en absoluto su condición de pecador. Cuando las exhortaciones del Espíritu Santo llegan al corazón, nuestra única seguridad reside en responder a ellas sin demora. No rechacéis la invitación: si hoy oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es peligroso demorar la obediencia. Quizás no oigamos otra vez la invitación. Palabras de vida del Gran Maestro 223. Aplicaciones pertinentes. Aquellos que consagran el alma, el cuerpo y el espíritu a Dios, purificando sus pensamientos por la obediencia a la ley divina, recibirán continuamente una nueva dotación de poder físico y mental. El corazón suspirará por Dios y elevará fervientes súplicas a lo alto por una clara perfección para discernir la misión y la obra del Espíritu Santo. Consejos para la obra de la Escuela Sabática, página 43. Si sois correctos con Dios hoy día, estaréis preparados en caso de que Cristo venga hoy. En Lugares Celestiales, página 229. Los que velan esperando la venida del Señor no aguardan en ociosa expectativa. La espera de la venida de Cristo debe inducir a los hombres a temer al Señor y a su juicio sobre los transgresores. Les ha de hacer sentir con cuán grande pecado y rechazar sus ofrecimientos de misericordia. Los que guardan al Señor purifican sus almas obedeciendo la verdad. Con la vigilancia combinan el trabajo ferviente. Por cuanto saben que el Señor está a las puertas, su celo se vivifica para cooperar con los seres divinos y trabajar para la salvación de las almas. Estos son los fieles siervos y prudentes que dan a la familia del Señor a su tiempo su ración. Declaran la verdad que tiene aplicación especial para su tiempo. El deseo de toda la gente es página 588. Les deseo un feliz sábado en la dulce presencia de nuestro Dios.